de la Cámara de Apelaciones a partir de una presentación realizada por un grupo de padres, de alumnos, de docentes. La justicia acaba de determinar que en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la autonomía con la que cuenta la ciudad, debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, mañana hay clases presenciales. Yo sé que faltan unas pocas horas para empezar la semana, sé que estamos todos viviendo una situación de mucha angustia, de mucha incertidumbre, producto de la situación sanitaria. Sé que hasta hace unos minutos no sabían si mañana los chicos iban a ir a la escuela. Todo eso genera mucha incertidumbre. Tenemos que ser muy prudentes en este momento, llevar tranquilidad a las casas, llevar tranquilidad a las familias, que sepan que todas las decisiones que tomamos en la Ciudad de Buenos Aires son basadas en los datos, son basadas en la evidencia. Todas las decisiones recogen la opinión de expertos nacionales e internacionales en salud, en educación, que siempre vamos a estar buscando atender el bienestar integral de las personas. Es fundamental que en la situación en la que estamos hoy, en la que el virus sigue circulando, en la que a todos nos preocupa el avance de la pandemia, es fundamental que nos sigamos cuidando, que sigamos respetando los protocolos, que sigamos actuando con mucha responsabilidad como hicimos hasta ahora. Y también quiero aprovechar para reafirmar mi convicción respecto del diálogo, respecto a la necesidad de coordinar esfuerzos con el Gobierno Nacional. Yo no tengo ninguna duda que esa es la mejor manera de cuidar a la gente. Eso, más allá que pueda haber algunas circunstancias, como esta en la que estamos hoy, en las que podamos tener una mirada diferente. Yo desde el primer día, desde marzo del año pasado, siempre transmití mi convicción, siempre estuve dispuesto al diálogo, siempre buscamos coordinar esfuerzos con el Gobierno Nacional y les garantizo que lo vamos a seguir haciendo. Eso es lo mejor para la salud de la gente. También siempre fuimos claros respecto de nuestra convicción en cuanto a la necesidad de la presencialidad en la educación. También todos los expertos del mundo coinciden en eso, todos. La educación es la base de nuestro desarrollo como sociedad. La educación es lo que garantiza la libertad de elegir. La educación fortalece nuestra democracia. Por eso, la educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta. La educación, por el contrario, nos tiene que ayudar a cerrar la grieta. En una sociedad como la nuestra, con un altísimo índice de pobreza, donde además esa pobreza es aún mayor en los chicos menores, no podemos darnos el lujo de no estar trabajando todos juntos en pos de una educación mejor por su futuro. Por eso tiene que ser prioridad para todos, hoy y siempre. Nosotros sabemos del enorme daño que generó el tener las escuelas cerradas, en haber tenido la educación virtual el año pasado. En las últimas conferencias di datos muy concretos respecto del impacto que esto ha tenido. Por eso trabajamos con la comunidad educativa desde mitad del año pasado, siempre en busca de retomar la presencialidad, cosa que hicimos a fin del año pasado, y yo me comprometí que el 17 de febrero, o sea, antes que el cronograma histórico, las clases iban a comenzar. Y cumplimos, porque en la educación cada día cuenta, un día cuenta. Por eso nuestro énfasis en esto. Nosotros sabemos que la pandemia sigue circulando, el virus está aumentando su circulación con más rapidez que antes. Pero no podemos quedarnos en esto de tener que elegir entre educación y salud. Justamente el desafío es poder buscar el bienestar integral, aprendiendo a convivir con esta situación y hacerlo de la mejor manera, con más cuidado, con mucha responsabilidad. Ayer mismo estuve visitando la escuela número 2 en Villa Crespo y pude comprobar una vez más, porque lo hago todas las semanas, cómo los padres, cómo los docentes, los auxiliares, todos cuidan los protocolos. Yo quiero aprovechar esta situación para agradecerles muchísimo una vez más
y de todo corazón a todo el sistema educativo, a los padres, a los docentes, a los directivos, a todos los auxiliares por el esfuerzo que vienen haciendo de cuidado y de cumplimiento de los protocolos. Y gracias a esto los datos son contundentes. Tomamos las decisiones en base a los datos. De las 755.000 personas que vienen concurriendo a las escuelas, menos del 1%, para ser más precisos, el 0,89% se contagiaron de coronavirus. Y el segundo dato es que de ellos, de los contagiados, cuando vamos a ver sus contactos estrechos, solo se contagiaron el 0,01%. Esto demuestra, primero, que la escuela no es un lugar de contagio y también que aquellos que se contagian no propagan el contagio mayoritariamente en su alrededor. Los datos son contundentes. Y respecto a la circulación, que es otra preocupación, mirando datos del SUBE, que son oficiales, nacionales, vemos que el uso del transporte público hoy es igual que el que era antes del 17 de febrero, cuando comenzaron las clases. Y más aún, aumentamos un 20% la cantidad de colectivos. O sea, el comienzo de las clases no solo no aumentó la circulación, sino que hoy además, como hay más colectivos, se viaja de manera más espaciada. Y también tenemos el dato que disminuyó la proporción de alumnos y docentes que usan el transporte público. Antes era 1 de cada 3, ahora es 1 de cada 4. En importante medida, porque para el nivel inicial y el nivel primario, la mayoría de las vacantes se asignan a chicos que viven a menos de 10 cuadras de su escuela. Por estos motivos, por esta evidencia y por la importancia que tiene la educación para el futuro de los chicos y las chicas, para mí es un gran orgullo comunicarles que en la ciudad de Buenos Aires mañana las escuelas van a estar abiertas. Como dije, somos muy conscientes de la seriedad de la situación sanitaria. Vamos a ir mirando los casos día por día. Y desde el gobierno de la ciudad recogimos y compartimos algunas de las preocupaciones que nos transmitió el Gobierno Nacional, incluso algunas de ellas que hablé personalmente con el presidente de la Nación. Eso tiene que ver sobre todo con la movilidad y con lo que sucede alrededor de la escuela. Por eso vamos a tomar algunas medidas para las próximas semanas para que los chicos puedan seguir yendo a clase de la manera más cuidada posible. En primer lugar, si bien vamos a mantener la presencialidad de lo que es la educación obligatoria, que es la inicial, la primaria y la secundaria, vamos a pasar a la virtualidad de lo que es la educación de adultos, los terciarios y los centros de formación profesional. Esto significa que más de 110.000 personas van a dejar de ir a las escuelas y van a dejar de circular y van a dejar de usar el transporte público. Tengamos en cuenta que son estudiantes adultos, los cuales han tenido más facilidad para adaptarse a la educación virtual y además son quienes más usan el transporte público. En segundo lugar, y también compartiendo la preocupación del presidente por lo que sucede en los entornos de las escuelas, vamos a seguir cuidando y cada vez más la entrada y la salida de los chicos. Para eso vamos a poner todo el gobierno de la ciudad, todo el equipo en la puerta de las escuelas, a los agentes de tránsito, a quienes cuidan los senderos escolares, a los concientizadores, inspectores, para cuidar esa situación. También vamos a reconfirmar los horarios escalonados. La secundaria entra de 7:30 a 8:30, como lo venía haciendo según la organización que determina cada escuela. Y la inicial y la primaria después de las 8:30. Todo esto para que haya el menor aglomeración posible. También vamos a ampliar el sistema sube y baja, que ayuda a agilizar la llegada de aquellos que llevan a sus hijos en auto particular. Y en materia de transporte público vamos a reforzar los controles, tanto dentro del transporte como en las paradas y en las cabeceras. Nosotros, como dije varias veces, siempre tomamos las decisiones en base a la evidencia y además intentamos anticiparnos en cada etapa del virus. Por eso,
si la situación sanitaria se llegara a agravar, nosotros ya tenemos previstos cómo va a ser la modalidad escolar para cada una de las etapas epidemiológicas. Mañana, los chicos y las chicas en la ciudad de Buenos Aires van a estar sentados en sus aulas gracias al esfuerzo de una sociedad que está comprometida con la educación, que está comprometida con su futuro. Fue emocionante la movilización que se generó. Miles, millones de chicos, de alumnos, de docentes, de padres, de ciudadanos en general, que dijeron con voz muy clara que la educación es nuestra prioridad, y así lo expresaron estos días. Gracias a esa convicción de cada uno de ustedes es que mañana los chicos están en las escuelas. Ahora, es el momento ahora de canalizar esa energía participativa que todos tenemos en pos de la educación para cuidar la situación sanitaria, que es lo que nos va a garantizar que los chicos sigan yendo a las escuelas. Es mucho lo que podemos hacer por la educación. Es mucho cada uno desde su lugar. Por eso yo les voy a pedir 3 cosas bien claras. Primero, para defender la educación, es muy importante que cumplamos con lo de evitar las reuniones sociales en espacios cerrados. No hay ninguna duda que es el mayor motivo de contagio. O sea, aquellos que quieran defender la educación, aquellos que quieran que los chicos sigan en las aulas, no se reúnan. En segundo lugar, pedirle a la comunidad educativa que siga cumpliendo con la misma rigurosidad, con la misma convicción, todas las pautas de cuidado, para seguir haciendo de las aulas un lugar en el que no haya más contagios que en el resto de la ciudad. Y tercero, pedirles a todos que tratemos de evitar de todas las maneras posibles el uso del transporte público en la franja de horarios que los chicos van y vuelven de las escuelas. Yo no tengo ninguna duda que lo vamos a lograr. Yo les pido a todos mucha prudencia para mañana. Piensen que estamos reorganizando el sistema educativo a partir de un fallo que salió hace 1 hora, con lo cual mañana va a ser un día atípico. Tenemos que entenderlo y manejarlo con mucha prudencia y manteniendo la calma y cumpliendo con todos los protocolos. Pero mañana hay clases y eso es lo más importante. Y yo confío en cada uno de las chicas, de los chicos de la Ciudad de Buenos Aires, en todos los alumnos. Confío en la comunidad educativa, en los padres, en los directivos, en los docentes. Confío en cada uno de nosotros para sacar esta difícil situación adelante. Por eso, a todos, de corazón les pido una vez más, que nos sigamos cuidando, que sigamos cuidando a nuestros seres queridos, sigamos cuidando a nuestras familias, sigamos cuidando a las personas con las que trabajamos, sigamos cuidándonos todos. De todo corazón, muchas gracias. ¿Tenemos algunas preguntas? Buenas noches, Carlos Allanz de Todo Noticias. Al jefe de gobierno, en principio, ¿habló esta noche con el presidente para comunicarle estas medidas? Y si también escuchó las declaraciones de Martín Soria, ministro de Justicia, que calificó de mamarracho este fallo, ¿cree que esto puede llegar a la Corte Suprema? Por último, al ministro Méndez, ¿cómo van a ser los controles para el momento que los chicos viajen? ¿Va a haber un control especial para padres, maestros y alumnos? Primero, no hablé con el presidente hoy. Segundo, como digo siempre, no nos enganchamos en discusiones políticas respecto a la salud y la educación, con lo cual no voy a contestar. Sí, es cierto que la presentación ante la Corte Suprema la hicimos nosotros, el día viernes mismo a la mañana, con lo cual, digo, en ese sentido coincidimos y presentamos ante la Corte la demanda, tal cual yo me comprometí el jueves a la noche en la conferencia de prensa. Juanjo. En línea con lo que comentabas recién, Horacio, en materia de controles, lo primero que vamos a hacer es estar presente en todos los puntos donde se producen las grandes aglomeraciones por materia del transporte de los viajes y en la hora pico, principalmente de la mañana y de la tarde. ¿Qué significa esto? En Constitución, en Retiro, en Once, en Flores, en Liniers, también en las principales estaciones de Metrobús, en las cabeceras del subte y estaciones del subte, controlando
que se cumplan los protocolos. El transporte es un lugar de bajo riesgo en tanto y en cuanto podamos garantizar el cumplimiento de esos protocolos. Y en materia de la educación, vamos a estar poniendo el foco en dar prioridad a los estudiantes, a los docentes y a los trabajadores y trabajadoras esenciales, que son quienes están autorizados para utilizar el transporte público. Y con ese pedido adicional de a todos aquellos y aquellas que eventualmente tienen que viajar, evitar el horario de la hora pico, en especial entre las 6:30 y las 9:30 de la mañana, que es el de mayor concentración. Sabemos que los viajes son por una necesidad concreta, entonces, en la medida de lo posible, planificarlo fuera de esos horarios o evitando el transporte público. Por último, también, para llevar tranquilidad y seguridad al momento de ingreso y egreso de las escuelas, como comentaba recién Horacio, vamos a estar presentes en la puerta de todos los establecimientos con los agentes de prevención, con concientizadores, para conversar y ayudar a padres y madres a que se respete el distanciamiento y los momentos de ingreso y egreso también transcurran de manera segura. ¿Qué tal? Francisco Stefanov de Canal 26. Al jefe de gobierno primero le pregunto si, esta nueva o esta novedad con respecto al inicio de las clases presenciales o el reinicio de las clases presenciales a partir de esta medida puede generar mayor tensión con el gobierno nacional, viendo las declaraciones del ministro de Justicia. Y a Soledad Acuña preguntarle como ministra cómo toma el anuncio de paro convocado por sindicatos docentes para el día de mañana. Primero, yo ya ratifiqué mi vocación de trabajo en forma coordinada, de trabajar siempre en base al diálogo con el Gobierno Nacional. Lo hicimos desde el primer día de la pandemia y lo vamos a seguir haciendo. Es la mejor manera de cuidar a nuestra gente. Así que vamos a seguir trabajando de forma coordinada, esa es mi convicción. En segundo lugar, Soledad. Buenas noches, muchas gracias. Lo más importante es que nosotros no estamos para pelearnos con los sindicatos, nosotros estamos para pelear contra la desazón que tienen todos los chicos y la necesidad que tienen los chicos de la escuela, y vamos a seguir trabajando para que, cumpliendo los protocolos y garantizando que la escuela es un lugar seguro, los chicos y las chicas puedan aprender. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis Gasulla para La Nación Más. Para la pregunta para el jefe de gobierno porteño. Sintéticamente, hoy explotaban los grupos de WhatsApp, madres y padres que no saben a esta hora qué hacer mañana. ¿Qué mensaje le daría a las madres y padres que no saben si enviar a sus chicos al colegio y si las clases van a estar garantizadas? El mensaje es claro. Mañana tenemos clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Les pido a todos, sí, por supuesto, mucha prudencia. Entender que mañana, esto es un fallo de hace una hora, entender que mañana es posible que sea un día típico, pero con clases. Mañana los chicos tienen que ir a la escuela como fueron toda la semana pasada. Y una vez más el otro mensaje es de agradecimiento. Esto es debido a la energía positiva, es debido a la participación, es debido a cómo se han expresado miles, millones de ciudadanos, de padres, de docentes, de chicos, todos. Y también el otro mensaje es que esa energía positiva la pongamos en pos de cuidarnos. Tenemos que cuidar la situación sanitaria, que esa es la única manera de poder sostener la presencialidad en las escuelas. Buenas noches, Gabriel Prósperi, Día 24. Recién, Horacio, usted hacía mención a que ya hay un plan establecido en función de la situación sanitaria que se pueda dar eventualmente en el corto plazo para tomar decisiones respecto de la educación presencial. En este caso estamos hablando de llegar a un punto tal vez de tener que decidir efectivamente interrumpir la presencialidad. ¿Cuál es esa situación sanitaria que ustedes ven para llegar a ese punto? ¿Cuál es la situación sanitaria que ustedes evalúan hoy en la Ciudad de Buenos Aires como para mantener esta presencialidad, amén de lo que usted decía de los alumnos adultos que vayan a los centros de formación docente, por ejemplo? Y, por otro lado, ¿se tiene en cuenta, se contempla que haya tal vez muchas familias que, aún escuchando esta conferencia, mañana decidan no llevar a sus chicos al colegio porque están de acuerdo con que la situación sanitaria no amerita llevar a los chicos al colegio? Si va a haber una presencialidad, entre comillas, obligada y obligatoria para aquellos chicos que pierdan, en todo caso, 10 días de clase, por ejemplo. Respecto a la situación sanitaria, nosotros tomamos decisiones en base a la situación sanitaria real de hoy. En base a la situación sanitaria de hoy,
donde todos los datos, toda la evidencia fue compartida con ustedes, todos los datos de por qué la escuela no contagia más que el resto de la ciudad, los datos de la situación del transporte, los datos de la situación sanitaria de la ciudad en general, los publicamos todos los días con total transparencia. Entonces, repito, en base a la situación sanitaria que tenemos hoy, es que tomamos estas decisiones. Eso puede cambiar y ya tenemos previstas para las distintas etapas epidemiológicas qué decisiones tomaríamos. Pero lo que tenemos que ser claros, hoy con la situación sanitaria que tenemos, nosotros estamos convencidos que hay que sostener la presencialidad en las escuelas. No sé, Fernán, si respecto a lo sanitario querés agregar algo. Sí, cómo no, buenas noches. Como estaba comentando Horacio recién, los principales mecanismos de transmisión del virus que hemos documentado todos los días en las investigaciones epidemiológicas que hacemos están centrados sobre todo en dos grandes áreas, ¿no es cierto? El área del encuentro social, familiar y laboral en lugar cerrado, mal ventilado, con pocas medidas de protección o protocolos, y en la nocturnidad, sobre todo esa nocturnidad donde se pierden los protocolos o la voluntad de las personas de cuidarse. Por eso es que acompañamos el viernes pasado las medidas que se tomaron, que apuntan a quebrar directamente los mecanismos principales de contagio. Lo que hemos visto con nuestra información y que es misma experiencia de muchos lugares del mundo es que la escolaridad bajo los protocolos bien cumplidos, con las medidas de cumplimiento de la ventilación, la distancia y el uso del tapabocas, son lugares donde no se generan contagios más allá de la prevalencia de la enfermedad en la comunidad general. Por eso decimos, esta situación epidemiológica que ha tenido una aceleración muy importante de los casos y ha generado mucho trabajo y mucha dedicación del sistema de salud, se está generando por un mecanismo que estamos tomando las medidas para poderlo bloquear. Y ese mecanismo no está en la escuela. Por eso es que separamos la situación epidemiológica, los mecanismos de contagio, de la presencialidad en la escuela, que es una presencialidad cuidada y que ha demostrado la evidencia de que no genera nuevos contagios. Respecto al día de mañana en particular, nosotros apenas tuvimos información y fue publicado el fallo, hicimos una comunicación oficial a todas las escuelas, tanto de gestión estatal como de gestión privada, para que puedan organizarse, pero entendemos que fue igualmente tarde y muchas ya habían organizado un escenario de virtualidad para el lunes. Con lo cual algunas escuelas incluso ya les comunicaron a sus familias, a su comunidad, que mañana lo hacen virtual, pero el martes retoman de forma presencial y es lógico y es entendible, pero las clases, como dijo Horacio y como indica el fallo, vuelven a ser presenciales. Las familias que tengan temor por sus hijos en caso de contagio, hay una figura de excepcionalidad para aquellos estudiantes que son ellos personas de riesgo o que conviven con familiares de riesgo y obviamente presentando la documentación y el pedido en las escuelas están exceptuados. Nosotros podemos garantizar que con los protocolos la escuela es segura. Lo hemos comprobado en toda la estadística y lo dicen todos los especialistas. Y no queremos que toda esta situación genere más miedo en algunas familias que ya lo tenían. Mañana los esperamos a todos con las puertas abiertas y aquellas escuelas que no pueden garantizar mañana porque no lo tenían organizado se están comunicando con las familias y esa flexibilidad es lógica y entendible. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ahí se están retirando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego primero del anuncio y luego de la conferencia de prensa respondiendo a algunas preguntas.